Probando 1, 2, 3, haciendo pruebas de sonido. 1, 2, 3, probando, probando. Haciendo pruebas de sonido. Una disculpa por ahí, interrumpí la conexión por equivocación, pero ya estamos por aquí. Nada más permítanme, dejen acabo de hacer mis últimos ajustes y ya comenzamos. Saludos hasta Cancún, Ángel. Estás bienvenido. Pues bien, estoy acabando de hacer mis últimas configuraciones. Tengo un poco de gripa, me van a escuchar un poco malo por ahí, pero están todos ustedes bienvenidos. Ando un poco gripiento, pero vamos a comenzar. Me voy a tomar un buen refresco para ver si se me quita la gripa. Es que a lo mejor es gripa de calor. Saludos, bienvenido por ahí Jorge Ramírez, bienvenido por ahí Alan. Cheyenne, bienvenido, perfecto por ahí. Saludos también por ahí Oscar hasta Barranquilla, Colombia. También saludos hasta Cancún. Saludos desde... eres de Montebello, California, perfecto por ahí Jorge. Bienvenido, bienvenido Jorge por ahí. Desde Guadalajara, saludos también por ahí hasta Guadalajara. Sí, ando un poquito con la gripa, pero ahorita me compongo. Ahorita se me quita con un refresco un poquito frío. A lo mejor es gripa de calor, pero pues bueno, así a veces sucede. Buenas noches, ya estamos esperando. Yo soy de Coatepec, Guatemala. También bienvenido por ahí. Julio, también bienvenido. Saludos por ahí, Ricardo. Un enorme gusto que estén por ahí. Saludos también, Octavio. Saludos desde Irapuato. Pues bien, caballeros, como siempre, son ustedes bienvenidos a esta sesión de aclarando dudas técnicas, ¿no? Donde vamos a estar platicando de diferentes temas que espero que les puedan ayudar para que vayan mejorando en la parte de diagnóstico, ¿no? Que probablemente muchos de ustedes ya son muy buenos y siempre sí se puede complementar. Esta parte del diagnóstico siempre se puede complementar, siempre se puede aprender algo nuevo, que es lo interesante del diagnosticar, ¿no? Por más experiencia que tengas, tarde o temprano te vas a topar con un diagnóstico que te va a hacer aprender y recordar que debes de aprender todavía más. Buenas noches, por ahí aprendiendo mucho de ti para dar un mejor diagnóstico. Espero que realmente en el tiempo que hemos estado pues haciendo los en vivos que realmente empezamos desde el año pasado, ya como a mitad desde el año pasado. El año pasado a lo mejor en algunos momentos lo dejé por cuestiones de trabajo o carga de trabajo, pero este año sí, pretendo que martes y jueves nos estemos viendo y aclarando pues dudas técnicas, ¿no? Si en algo se les puede apoyar con mucho gusto. No solamente yo, también gran parte de la audiencia tiene mucha información. También han compartido mucha información que les ha ayudado a otros compañeros a poder resolver problemas, ¿no? Tú trabajas en puros carros híbridos. Es bien interesante esa parte de los carros híbridos, ¿no? Todavía dependiendo de la marca, pues digamos que los procedimientos de reparación y los procedimientos de diagnóstico pueden cambiar mucho entre marca y marca. Yo conozco marcas donde para el simple hecho de desconectar el alto voltaje te tienes que poner todo el equipo de seguridad, los guantes de categoría cero para que soporten hasta 1000 voltios, tu careta y todo. Y también he trabajado con marcas donde para desconectar el alto voltaje no ocupas ningún equipo de protección. Es muy fácil desactivar el alto voltaje. De hecho, muchas de las reparaciones en algunas marcas ni siquiera te piden equipo de seguridad. Y es que la realidad es que en los vehículos eléctricos para que te puedas dar una descarga eléctrica es muy complicado. Hay fabricantes que sobreexageran la seguridad como tal en un vehículo. O sea, realmente es muy complicado que te llegues a dar una descarga en un vehículo eléctrico. Sin embargo, como al final de cuentas, aunque el riesgo sea el 1%, pues al final de cuentas hay un riesgo, ¿no? Pues por eso que la mayoría de marcas siempre pretenden que alguien esté capacitado antes de meterle mano a un vehículo con tecnología en alta tensión. Les digo, es muy complicado que te llegue a pasar. Yo normalmente he desarmado varios vehículos eléctricos y la verdad es que cuando se conoce un poco a detalle cómo funcionan los sistemas, no hay mucha preocupación a la hora de estarlos reparando. Pero bueno, es interesante, la verdad. Me imagino que has de tener mucha experiencia con los Toyota Prius. Yo digo que son buenos carros, la verdad no es muy común que se escuche que se descompongan a cada rato, ¿no? Entonces, creo que entre lo que cabe son buenos vehículos.
Como todo vehículo tiende a fallar, es completamente normal que cualquier vehículo tienda a fallar, pero creo que son vehículos que no son tan problemáticos. O al menos esa es la percepción que tenemos desde acá, desde México. Porque a lo mejor la cantidad de Toyotas Prius que hay en Estados Unidos es muy diferente a la cantidad de Toyotas Prius que tenemos a lo mejor aquí en la parte de México. Lo que sí es interesante y lo que sí deben de tomar en cuenta es que al final de cuentas va a llegar una temporada donde vamos a tener puros vehículos electrificados o puros vehículos con tecnologías en alto voltaje. Y eso se vuelve muy interesante porque muy pocas personas van a poder meterle mano a este tipo de vehículos, ¿no? Entonces, es como de que, pues sí, al final de cuentas sí me tengo que actualizar y tengo que tomar ciertas capacitaciones en vehículos híbridos, en vehículos eléctricos, porque tarde o temprano va a llegar uno a mi taller y voy a tener la necesidad de poder hacer algunas reparaciones. Se pone muy interesante qué es lo que se espera a futuro en la parte de diagnóstico. Lo que sí les puedo garantizar es que va a seguir habiendo problemas de alta resistencia, va a seguir habiendo problemas de circuitos abiertos, va a haber problemas, por ejemplo, de cortos a positivos, cortos a tierras, que eso nunca va a cambiar. Va a seguir habiendo ese tipo de problemas eléctricos que muchas veces son los problemas que de alguna forma para mucha gente se vuelven muy complicados de diagnosticar, ¿no? Entonces, esos problemas van a seguir, solo que a lo mejor ahora con alto voltaje. Pues bien, por ahí, vamos a ver, por acá vamos a empezar a leer. ¿Cómo pruebas las señales de la bomba de gasolina trifásica? De hecho, por ahí tengo un video, Luis. Tengo un video y les muestro cómo revisar la bomba de tres fases. Hay que revisar que la bomba de tres fases cumpla con sus... Básicamente las mediciones entre las tres bobinas sean exactamente igual. De hecho, así se llama el video. ¿Quién no va a saber diagnosticar una bomba de tres fases? Que a veces lo hago como por broma, ¿no? Tampoco no vayan a pensar que me estoy burlando. Así se llama el video y ahí explico las mediciones que hay que hacer con el multímetro. Técnicamente, si las mediciones de la bomba salieran bien, las tres resistencias estuvieran bien. De hecho, a lo mejor algo que no les he platicado, pero que también les voy a comentar rápidamente. Dejen por aquí, abro Paint. Las bombas de tres fases normalmente vienen en configuración delta. ¿Qué quiere decir que vienen en configuración delta? Esto puede variar como todo, ¿no? Puede haber otra marca que lo ponga en otra configuración, pero por lo que he visto la mayoría vienen en configuración delta. Quiere decir que tienen tres embobinados. Bobina 1, bobina 2 y nuestra bobina número 3. Y en la parte de adentro pues está básicamente nuestro rotor. Normalmente las mediciones que hacemos es mediciones de resistencia. Verificamos, porque son tres terminales, entonces verificamos la resistencia entre las tres terminales. Y dependiendo de cómo bueno, me debería dar el mismo valor en las tres bobinas. Obviamente las terminales se comparten, va a llegar un momento donde simplemente termino compartiendo las terminales, pero al final de cuentas el valor me tiene que dar exactamente igual. Ahora, otra prueba que le puedes hacer para estar más seguro si la bomba no está atascada es, yo normalmente les meto alimentación. Si les llego a meter alimentación, la bomba no va a girar, o no va a girar, mejor dicho, en su totalidad. ¿Por qué no va a girar en su totalidad? Pues porque resulta, déjenme ver, porque esta goma siempre aparece como en color. Déjenme ver por acá. Déjenme ver cómo corrijo esta gomita. Bueno, vamos a ponerlo en color blanco mejor. Es que esto es lo que a veces... Dejen abrir otro programa. Vamos a abrir otro programa porque aquí, honestamente, no me convence cómo se está comportando. Vamos a ocupar este de acá. Mejor. Y vamos a abrir una hoja en blanco. Bien, los que les platicaba es que normalmente voy a tener tres embobinados. Bobina 1, bobina 2 y la bobina número 3.
En la parte del centro voy a tener el rotor. Yo lo que normalmente hago también es que les meto alimentación, les empiezo a meter alimentación, literalmente les meto alimentación de 12 voltios. Ahora, la bomba no va a poder girar porque resulta que para que gire tendría que ir alimentando las tres bobinas en secuencia. Tendría que alimentar una, luego la otra y luego la otra, pero tendría que hacerlo con mucha rapidez y mucha sincronía. Lo que sí va a suceder es que el rotor se va a mover un poco. Entonces el rotor simplemente como que se va a mover tantito y se va a parar. Luego se alimenta otra de las bobinas, nuevamente el rotor se va a mover un poco y se va a parar. Y luego si alimento las otras que faltan, igual el rotor se va a mover un poco y se va a parar, pero nunca va a girar en su totalidad. Nunca va a girar como un motor convencional. Sin embargo, con eso ya me daría cuenta de que la bomba o el motor al menos está sirviendo. Si la bomba y el motor está sirviendo y el módulo tiene sus alimentaciones y su tierra, pues simplemente el módulo es el que nos sirve. A la salida ya no está generando la señal que debe de tener. Es que, miren, lo que pasa es que yo en los módulos que he llegado a revisar que son para bombas de 3 fases, resulta que cuando no tienen carga no producen una señal correcta. Pero cuando la bomba está conectado, ahora sí empiezan a producir una señal tipo trifásica. Y es tipo trifásica porque realmente es modulada por ancho de pulso. Se hace a partir de puras pulsaciones con diferente amplitud y con eso le voy dando un parecido a una señal trifásica. Realmente lo que se vería en el osciloscopio, que en algún momento se los voy a grabar para que lo puedan ver, realmente lo que se vería en un osciloscopio sería una señal de este tipo, que se va haciendo más grande y va generando una especie como de onda senoidal. Y recordando que no toda la señal de voltaje es voltaje útil, sino que siempre se agarra como la parte media, pues digamos que al final se termina produciendo una onda que no es como tal una onda senoidal, pero haría el comportamiento de una onda senoidal. Aquí el detalle es que muchas veces he visto que solamente esto lo hace cuando tiene carga, cuando la bomba está conectada. Entonces, más o menos, si lo analizamos, quedaría como una onda senoidal. Nada más la produce cuando tiene carga. Entonces, por eso sí es importante primero revisar que la bomba de 3 fases esté funcionando de manera correcta. Pruebas de resistencia entre las 3 terminales me tiene que dar lo mismo. O le meto alimentación, primero 2 terminales, luego otras 2, luego las terminales de las orillas. El motor nunca va a girar en su totalidad, pero lo que sí es que se tiene que por lo menos tratar de mover. Con eso al menos sabría que el motor está funcionando sin ningún inconveniente. Ya solo quedaría ver el esquema eléctrico, si tiene alimentaciones, su tierra. Lo más seguro es que se comunica a través de un bus, puede ser un CAN. Hay que revisar que le llegue su bus CAN. Y si todo está bien, pues ahí el problema sería directamente el módulo. Porque como tal a la salida del módulo luego no se puede revisar bien porque si no tiene carga, pues la señal no la produce como tal, ¿no? Sí se puede simular, de hecho venden como tal los elementos para poder hacer funcionar un motor trifásico, así se buscan de hecho en AliExpress. Ahorita que me recuerdas voy a comprar uno, porque luego funcionan. Entonces te metes a AliExpress y le pones controlador de 3 fases. Entonces le pones controlador de 3 fases, motor para pequeñito, motor. Es que luego no sé por qué en AliExpress me manda cosas muy grandes, pero más o menos sería como, déjalo busco, o le pones controlador, motor brushless, que brushless es sin carbones o sin. Y este sería, por ejemplo, pudieras comprar algo como este, de hecho ni siquiera son caros. Entonces, por ejemplo, este te soporta hasta 30 amperes, ya que ya tiene los 3 cables para las 3 fases. Entonces ya con esos 3 cables para las 3 fases, pues básicamente pudieras controlar la bomba de combustible desde un controlador. Lo conectas a ese controlador y ya controlas la bomba de combustible. Entonces si los venden, disculpen por ahí, nos que anda un poquito malo. Entonces esto los puedes conseguir para probar la bomba de 3 fases.
Así lo buscas como controlador brushless, va a tener un potenciómetro y aquí adentro está el controlador. Ese controlador te va a hacer las 3 fases y va a poder mover la bomba como tal. Pero les digo que pues hay diferentes pruebas al final de cuentas para poder, para poder hacerlo, ¿no? Bien, vamos leyendo por ahí los demás comentarios. Gracias a todos, sean bienvenidos a los que van llegando a este en vivo. Dodge Caliber 2.4 2006 con código P004. De repente prende el testigo naranja, como de temperatura de refrigerante y pierde potencia al momento que aparece el testigo. Vamos revisando por acá. Es 2006, perfecto, por ahí que ponen todos los datos del vehículo. Es una Dodge Caliber. Ah, caray. No es Dodge, no es Chrysler, creo, ¿no? O Dodge Truck. Caravan. Chrysler. Ah, caray, eso nunca me había... A ver. Sí, Caliber. Sí, están las Caliber. Pero, por lo que veo aquí, empiezan a partir del 2007. Bueno, igual, es la misma, no cambia. Y la que tienes ahí es con motor 2.4. Caliber 2007 debe ser este motor 2.4. Vamos a ver. Igual normalmente no cambian mucho en estos vehículos. El código es P2004. Vamos a ver acá hace referencia este código de avería. Intake manifold run control shock open. Ok. Si no me equivoco, estos componentes llevan, en el múltiple de admisión, llevan una, pues de alguna forma es como una compuerta que permite de, el flujo del aire que cambie. Si cambia el estado de la compuerta, normalmente cambia el flujo de aire que entra hacia el cilindro y con esto cambia el rendimiento del motor. Nada más déjenme ver si hace referencia a esto. Intake Manifold Runner Control. O déjenme ver si hace referencia al cuerpo de aceleración. Pero según yo no. Según yo sí debe de ser la compuerta. Debe ser la compuerta. A ver, déjenme ver. Gracias por ahí. Gracias por... Según yo tiene que ver con la compuerta. Intake Manifold Runner Control. De hecho por aquí hay algunas respuestas. Dice que está atascado en abierto, posibles causas. Bueno, es que hay varias causas, pero intake manifold. Oh, déjenme ver dónde está. Vamos a los componentes. Pero debe de hacer referencia a eso. Debe de hacer referencia al actuador que está en el múltiple de admisión. Actuador, circulación de puertas, airbags. Bien, entonces vamos a ver otra vez el código. Vámonos por partes. Vemos el código y de ahí nos tiene que mandar al reemplazo del componente en caso de que estuviera dañado. Vamos a ver también la comunidad. Dice, el escáner muestra el código P2004, el Intake Manifold Runner Control, en la posición de abierto, Detach What's Able Activation When Scans Manifold. Aquí dice el técnico limpió el múltiple de admisión. Ok, vamos a ver.
Valve Manifold Flow. Es que es esa válvula, nada más déjenme ver dónde está. Lo que pasa es que esos múltiples, nada más quiero confirmar, no la vaya a estar confundiendo con otro componente. Valve Manifold Flow. Es que este es el nombre que recibe. Valve. Déjenme buscar por aquí. Bueno, es que aquí me da el conector. Pero debe ser la que está en el múltiple. Válvula manifold. Valve. Sí, es la válvula que está en el múltiple. Esa es la válvula que está en el múltiple de admisión. Estos motores en el múltiple de admisión llevan una compuerta. Ya les explico para qué es la compuerta. Porque aquí dice, le prende el testigo naranja como de temperatura del refrigerante. Pero el testigo naranja no es el check engine. Yo digo que el testigo naranja es el check engine porque normalmente los que son de temperatura son en color rojo y normalmente es un termómetro. Bien. Les explico rápidamente cómo funciona ese sistema. Básicamente lo que yo tengo es una compuerta en el múltiple de admisión. Esa compuerta en el múltiple de admisión lo que va a hacer es que dependiendo de la carga del motor, si estoy a bajas revoluciones, si estoy a altas revoluciones, esa compuerta se va a mover. Normalmente a bajas revoluciones lo que yo necesito es un flujo de aire con mayor velocidad. Entonces parte de la compuerta se cierra, la sección por donde pasa el aire es menor y el flujo alcanza mayor velocidad. Pero cuando voy acelerando a revoluciones altas, lo que normalmente pasa es que esa compuerta se tiene que abrir. Esa compuerta se tiene que abrir. Esa compuerta se tiene que abrir para poder hacer que entre más aire cuando el motor va más revolucionado. Entonces, esa compuerta se encuentra justamente en el múltiple de admisión o se encuentra en el colector de admisión y pueden pasar varias cosas. Una, que se haya quedado atascada o la otra es que le falta alguna alimentación o alguna tierra para que pueda funcionar de manera correcta. Entonces esa válvula viene en el múltiple de admisión. Habría que revisarla si no está teniendo ningún inconveniente o a lo mejor ni la trae. Simplemente no la trae, está desconectada, le hicieron alguna reparación. Entonces habría que empezar revisando eso. ¿Le ha tocado diagnosticar sensores de detonación o knock sensor? No, fíjate que no. Fíjate que nunca he diagnosticado un sensor de detonación en mi vida. Normalmente los sensores de detonación es muy raro que lleguen a fallar. Lo que sí es que a las ratas, a los roedores les encantan los sensores de detonación. No sé por qué siempre terminan dañando los cables. Y pues creo que por eso los he llegado a cambiar. Pero fuera de ahí, no. ¿Qué problemas producen? Eso sí te lo puedo decir a detalle. El knock sensor, su funcionamiento de alguna forma es como si fuera un oído. Y lo que está oyendo es lo que está pasando dentro del motor durante una combustión. Resulta que este componente fue diseñado para monitorear las detonaciones o las combustiones fuera de tiempo dentro del motor. Este sensor lo confunden mucho y piensan que normalmente es el que verifica los fallos de encendido. Los fallos de encendido los verifica el sensor de cigüeñal. Este componente, este knock sensor, resulta que si detecta, por ejemplo, una vibración muy fuerte en el motor, lo que va a tratar de hacer, bueno, le va a informar a la unidad de mando porque él no lo puede hacer, le informa a la computadora del motor y la computadora del motor va a usar una estrategia para reducir la potencia del motor, reducir la temperatura del motor y poder ajustar los ángulos de encendido. Este componente lo que está monitoreando es que no bueno, si existen picados, informarle a la computadora. Acuérdense que un picado, una detonación, es simplemente va subiendo el pistón y de repente se inflama la mezcla aire-combustible de golpe, entonces lo que quiere hacer es regresar el pistón.
Esto puede provocar grandes daños en el motor. ¿Qué es lo que puede producir normalmente? Pues miren, creo que es más grave cuando lo llegan a dejar suelto. Si lo llegan a dejar suelto o si no está bien apretado, porque también si está apretado de más me produce problemas, el motor va a empezar a variar, va a pensar que hay detonaciones dentro del motor, va a querer ajustar los tiempos de encendido y el motor puede empezar a variar o puede empezar a vibrar. Los sensores de detonación hay que ver el tipo de vehículo. Porque a pesar de que producen su voltaje, en muchos vehículos también ocupan voltaje de alguna forma como para alimentarse y que la señal sea un poco más, pues más confiable como tal. Entonces, fallas que te produce va a depender. Normalmente si están rotos no producen ningún fallo. Lo único que va a pasar, bueno, lo único que va a pasar es que te prende la luz de fallo de motor y en caso de que el combustible fuera de muy mala calidad, la culata o la cabeza estuviera muy recortada o tuvieras mucha temperatura en el cilindro, pues puede haber una detonación. Como no hay nadie que lo esté monitoreando, pues se puede acabar el motor. Que aún así, aunque está el sensor de detonación, igual luego se destruyen los motores. Pero si está mal apretado, si está mal posicionado, si está muy apretado, si está flojo, va a empezar a hacer que va a hacer que tengas variaciones en el motor porque el sensor, pues de alguna forma lo interpreta como si hubiera fallas o hubiera detonaciones dentro del cilindro. Fuera de ahí, pues tendríamos que buscar la carta de diagnóstico para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que normalmente los sensores de detonación sí producen un voltaje. Y normalmente hay que ver las cartas de diagnóstico para ver cuál es el rango correcto de voltaje en el que tienen que estar. E incluso pueden detectar qué cilindro está generando las vibraciones, porque justamente ahí es donde se apoya del sensor de cigüeñal y del sensor de árbol, y puedes saber qué cilindro es el que está produciendo más vibraciones, genera más voltaje. Códigos de los calentadores de los sensores de oxígeno y la válvula EVAP y el clutch AC de Ford Sport Track se pueden resolver con una programación. No lo sé. No lo sé porque habría que ver primero qué han revisado. A lo mejor comparten una alimentación. De entrada, el clutch del AC no creo que se pueda resolver con programación. Normalmente los clutch de los aires acondicionados, pues lo único que llevan es un relevador. La mayoría llevan relevadores. Si hay unos vehículos donde tienes que hacer una función de servicio para volver a hacer funcionar el aire acondicionado, pero normalmente son en vehículos muy nuevos y muy premium. Entonces, si no funciona el aire acondicionado es porque le falta gas, porque no sirve el embrague o porque le falta alguna alimentación de un relevador o algún sensor de temperatura no funciona. En el caso de la válvula EVAP y en el caso de los sensores de oxígeno pudieran compartir la misma alimentación. Se pueden conectar al mismo fusible, a lo mejor está quemado el fusible que comparten esos elementos y eso digo pudiera porque realmente lo estoy suponiendo porque no tengo el diagrama enfrente. Necesitaría saber el año del vehículo para poder ver el diagrama, entonces pudieran compartir alimentación. Entonces, técnicamente no se debería de hacer una reprogramación sin antes hacer un diagnóstico. Tendríamos que hacer un diagnóstico, descartar que no le falta alimentaciones, que no les falta alguna señal que venga de la unidad de mando. Posteriormente de eso, habría que ver si el elemento realmente sirve, ¿no? Puede ser un carro demasiado, ya con unos años encima, y primero se le descompusieron los sensores de oxígeno, luego se dañó la válvula EVAP, y como nunca se atendió, pues ahora tiene múltiples fallos. Pero pudieran ser que todos los elementos, ya por el tiempo, pues simplemente estén fuera de servicio, ¿no? Habría que cambiarlos, habría que revisar alimentaciones. Si ya descarté todo eso, difícilmente una programación lo va a reparar. Normalmente, si dejara de enviarse la señal que viene de la computadora para la activación de los sensores o para la activación de la válvula EVAP, lo más seguro es que internamente ya sufrieron daño los controladores o los transistores, los MOSFET, y realmente creo que no. O sea, honestamente la probabilidad de que eso se pueda resolver con una programación va a ser el 1 o el 2%. Es muy poca la probabilidad. Que si te lo arreglaron y te dijeron que fue eso, pues ya, cooperaste para la buena causa.
Con la sonda, en un Subaru 2015, la sonda Lambda 1 conectado hace que falle y desconectado se quita la falla, pero el sonda Lambda 2 es el que tiene la falla. La sonda Lambda 2 normalmente no genera fallas. La sonda Lambda 2 normalmente lo que hace es monitorear al convertidor catalítico. Es muy raro que te llegue a generar averías donde el motor se ponga inestable. No estarán revolviendo los conectores, porque eso sí me ha tocado ver en algunos vehículos. Resulta que las ondas tienen el mismo conector y los conectores del carro son iguales. Y en alguna ocasión estábamos con un vehículo que tenía problemas y no le encontrábamos y no le encontrábamos. Y resulta que los conectores de las sondas lambda estaban invertidos. El de la sonda que va después del convertidor estaba con el conector donde va la 1 y la sonda 1 que va antes del convertidor estaba en el conector de la 2. Entonces, como la sonda lambda 2 si tiene convertidor catalítico normalmente se mantiene como en un estado rico hasta cierto punto, pues digamos que tarda demasiado en hacer los ajustes de combustible y el motor empieza a fallar. Pero habría que revisar eso si no están revueltas. Porque normalmente la que afecta mucho es la sonda Lambda 1, que se le conoce como sonda de regulación. Realmente es la que regula la cantidad de mezcla aire-combustible como tal. La sonda que va después del convertidor está monitoreando el convertidor, está viendo si está eficiente o si tiene problemas de eficiencia o si el convertidor está envejecido o también está verificando, por ejemplo, si no tiene convertidor catalítico. Saludos por ahí, José Luis, buenas noches por ahí. ¿Cómo pagar en Jackson Jeep para SGW? Ah, Fíjense que algo que sucedió, yo tengo Jackson y Jackson es muy bueno. Quiero hacer referencia de que me estás diciendo que la Jeep para poder desbloquear los módulos Gateway. Yo pagué el Jackson, bueno, tengo el Jackson de tiempo para atrás, pero cuando le meto mi cuenta de Auto Out para desbloquear los vehículos de grupo Stellantis, no hace bien el desbloqueo. Sí me permite leer códigos de averías, sí me permite leer flujos de algunos módulos, pero no de todos, en algunos me marca error. Es por eso que recientemente me acabo de comprar ahorita un launch, un IMO Pro Plus o algo así, para no tener esos inconvenientes, porque al final de cuentas, el Jackson es muy bueno, es cierto que es muy bueno, pero hay algunas funciones que no se soportan, porque al final de cuentas, Jackson lo que está haciendo es una copia de Launch. En el caso de Launch, ya es una empresa bien establecida, donde normalmente va, todo lo que saca al mercado es porque ya lo tienen normalmente bien soportado. Pero en el caso de Jackson, simplemente va agarrando las cosas y a veces no las jala por completo y llegamos a tener inconvenientes con Jackson. Es muy bueno, la verdad es que hay cosas que hace incluso mejor que Launch, pero por ejemplo eso del desbloqueo del gateway para los vehículos de grupo Stellantis como que no lo hace demasiado bien. Y de hecho, ni siquiera he probado el escáner que recientemente adquirí desbloqueando un gateway. Es un Launch, es un IMO Pro Plus, no debería de tener ningún inconveniente. Justamente como en 1 o 2 semanas voy a empezar a revisar una Gran Cherokee, creo que es año 2023 que no arranca, y pues ahí es donde lo utilizaré. Pero honestamente es lo que le falla un poquito a veces a Jackson, ¿no? Algunas funciones no se soportan de manera correcta. Maneja un, profe, ¿manejan una sola frecuencia? ¿Qué manejan? ¿Cuál frecuencia? Ahí ya no le entendí. A ver si me pudieras ayudar. No sé si hablamos antes de otra cosa. Tatara, tara, 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 tara. O era de las bombas trifásicas. A ver si por ahí me lo pudieran aclarar más a detalle. Esto es para que pueda cambiar la velocidad. Tengo dudas con las bombas de 3 fases para el cambio de velocidad. Pues lo único que hace la bomba de 3 fases para el cambio de velocidad es el cambio de la frecuencia. Me imagino que se referían a eso. Es el cambio de la frecuencia. Si hago que la frecuencia se incremente, el rotor empieza a girar más rápido. Si hago que la frecuencia se reduzca, el motor gira un poquito más lento. Entonces sí, si se referían a la bomba de 3 fases para poder modificar la velocidad de salida del rotor, es a través del cambio de frecuencia. Si incrementa la frecuencia, según yo la amplitud, o sea el voltaje, se mantiene.
Lo que se modifica o lo que he llegado a ver es la frecuencia. Se incrementa la velocidad, la frecuencia es mucho mayor. ¿Qué debo de estudiar para dedicarme a puro reparar fallos? Esa pregunta me la hacen mucho. Es que fíjense que esa pregunta es muy interesante, ¿eh? Y te la voy a responder, pero no vayas a pensar que lo estoy haciendo en mal plan. Porque es una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué estudio para saber lo que sabe? ¿Qué debo de estudiar? Y como te comentaba, no es en mal plan. Lo que pasa es que es muy interesante, es por eso que la estoy comentando. Es que realmente no es lo que estudié, es lo que estoy estudiando, porque realmente a nivel técnico automotriz, uno siempre está estudiando. Lo que les he platicado en algunos videos, obviamente los videos son editados. Obviamente las fallas nos llevan a veces mucho tiempo en resolverlas, aunque aparentemente en los videos pareciera que fue fácil, ¿no? Al final, fue un cablecito, un fusible, muchas veces nos lleva demasiado tiempo. Hay veces que en un día no le avanzamos nada al vehículo. Lo único que estamos haciendo es pruebas, midiendo, analizando. Hay días enteros donde lo único que estamos haciendo es estudiando. Entonces, a ver, ¿cómo trabaja el sistema de este vehículo? Funciona con esto, hace esto, requiere esta señal para funcionar, se comunica con tal computadora y luego seguimos leyendo de este lado para saber varias cosas. Entonces, por ejemplo, toda esa parte que no se ve en los videos, pero que es muy importante es la parte de estudiar los sistemas. Entonces, más allá de estudiar como tal una carrera, es estudiar los manuales. Realmente esa sería la respuesta. Aquí el secreto está en estudiar los manuales. Entonces, es como ahorita, por ejemplo, que estamos revisando esta parte de acá, donde nos habla, por ejemplo, del actuador de la válvula del colector de admisión. Entonces, por aquí les dice, por ejemplo, todo esto se los explica, ¿no? Fíjense lo que nos dice por acá. Por ejemplo, esto es importante conocerlo. La válvula restringe el aire provocando que... Por ejemplo, aquí es lo que les dice, miren. Dice, estos vehículos están equipados con una válvula de control de flujo en el colector de admisión para provocar la máxima atomización del aire combustible. La válvula restringe el flujo de aire. En pocas palabras, la compuerta se cierra, provocando que gire o que se arremoline. Cuando yo cierro una compuerta o cuando cierro un paso de aire, a la salida el aire tiene una mayor velocidad. Entonces, cuando entra en el cilindro, entra con mayor velocidad y hace que la mezcla aire-combustible sea de manera correcta. Estos documentos en algún momento les tuve que dedicar tiempo para leerlos. Entonces, esa parte, por ejemplo, nunca aparece en los videos, ¿no? Todo el tiempo que se le dedica a la parte del estudio. Entonces, más que estudié, es realmente qué debo de estar estudiando todos los días para poder dedicarme al diagnóstico, porque esto es de todos los días. Realmente todos los días hay que estar estudiando, estudiando, estudiando y a ver cómo funciona esto. Igual lo de las bombas de tres fases. En algún momento agarré el documento, empecé a ver las bombas de tres fases. Ya sabía un poquito de motores porque previamente había leído sobre motores, aparte que en algún momento trabajé en la industria. Entonces ya sabía que era un motor de tres fases. Ahora necesitaba ver cómo lo estaban aplicando al vehículo. Entonces agarré el manual, me puse a leerlo y a ver bomba de tres fases. Las fases se llaman U, V y W, como en un motor de corriente de tres fases. Me apareció el módulo que controla la bomba, entonces ya entendimos cómo se comunicaba, tipo de alimentaciones que llevaba. Aparte de eso, en algún momento vimos las cartas de diagnóstico y en las cartas de diagnóstico venían las pruebas, ¿no? Hacer las pruebas de medición de resistencia. Entonces realmente toda esa parte es la que siempre estamos, ¿no? Estudiando, 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 estudiando. Llega un momento donde sí, ya se tiene un conocimiento relativamente sólido, y eso es relativo, y ya como que se empieza a hacer un poco más fácil. Porque algo que les he platicado mucho es que normalmente, no importa que sea Chevrolet, no importa que sea Ford, no importa que sea MG, no importa que sea Peugeot, no importa que sea Renault, cualquier marca, todas comparten la misma tecnología. Todas comparten la misma tecnología. Es muy raro que una marca tenga una tecnología propia. Eso no es cierto. Estas bombas de tres fases no solamente están montadas en Chevrolet, están montadas en unas gran cantidades de marcas y en todas las pruebas son exactamente iguales.
Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que hacer las pruebas de una bomba de 3 fases, pero ahora en otra marca, como ya las hice una vez o ya las hice 2 veces, digamos que voy, leo rápidamente el documento y digo, ah, es lo mismo. Entonces ahí sí es donde se optimiza demasiado tiempo. Pero si hay un momento donde hay que estar leyendo, 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 y pues con el tiempo se dará la mejora, pero sí es ponerle mucho empeño, ¿no? Básicamente ponerle mucho empeño, mucho empeño, mucho empeño y en algún momento pues todo esto va a empezar a funcionar mucho mejor. Vámonos con el siguiente, bueno, ya me puse un poco sentimental, ¿no? Pero es que esa es la realidad es que esto es dedicarle tiempo, 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 tiempo y lectura. Buenas noches, soy nuevo por acá, tengo un problema con una Equinox 1.5 litros TCI. Órale, no sabía que había Equinox 1.5. Bueno, creo que sí. Creo que ya había diagnosticado una. Vamos a ver por acá. Es 2019. Es Chevrolet. Es Chevrolet. Y debe ser Equinox. Ah, sí es cierto. Hay 1.5 turbo. P0066. Ahí no se cae. Marca 58 PSI en el riel. Pero este está prendido. No sube y no siempre. Debe ser un sistema con inyección directa. Igual aquí, por ejemplo, fíjense, dando el ejemplo anterior, es la primera vez que me va a tocar diagnosticar, por ejemplo, la Equinox. Es un motor 1.5 litros turbo y lo más seguro es que tiene inyección directa. Si tiene inyección directa, lo más seguro es que tiene una bomba de alta presión y lo más seguro es que tiene un sensor que se encuentra en el riel para medir la presión de la bomba. Y medir la presión de la bomba es relativamente fácil, la bomba de alta. Ya sé que la bomba de baja está bien porque me dice que hay 58 PSI. Aquí la pregunta interesante sería, ¿alguien sabe más o menos cuánto produce una bomba de alta presión? ¿Alguien sabe más o menos cuánto produce una bomba de alta presión? ¿Hasta cuántos PSI puede llegar? Un promedio. No tiene que ser un número exacto, ¿verdad? Fíjense, a veces la respuesta es muy fácil. A veces la respuesta es muy fácil, fíjense. La bomba de baja produce 58 PSI y la otra se llama bomba de alta. La bomba de alta, sin problemas, puede llegar a más de 2500 PSI. Entonces, basado en eso, ya sé que por lo menos si quiero comprobar si la bomba de alta esté funcionando, por lo menos debería de tener 100, 200, 300 PSI, porque resulta, bueno, va a cambiar mucho si es cierto eso lo que dice Alexis. Este sería gasolina, porque en el caso de los diésel la presión es encabronada, ¿no? Este, pero por lo menos sé que va a alcanzar 200, 300, 500 PSI incluso en el arranque. Aunque el motor no le alcanza a arrancar, con el simple hecho de que el árbol esté moviendo la bomba de alta, la presión tiene que superar sin problemas los 100 PSI si está funcionando. Entonces, a veces ni siquiera se tiene que saber el dato a detalle. ¿Por qué? Porque vuelve a pasar lo mismo que les platiqué. Las bombas de alta presión trabajan igual en todas las marcas. Las bombas de alta se mueven normalmente por un árbol y normalmente incrementan la presión. Arriba de 500, 600, 800 y dependiendo de la marca pueden llegar hasta 3000 PSI. Pero de que tienen que tener más de la bomba de baja, tienen que tener más presión que la bomba de baja. Entonces, basado en eso, vamos a ver el código de avería. Vamos a ver el código de avería que tenemos por acá, que me habían dicho. El código es P00, P00, C6. Presión del riel baja durante el arranque del motor. A ver, vamos a ver.
Vamos a ver si le dimos al valor, ¿verdad? Porque aquí en la carta de diagnóstico nos los va a mostrar. Entonces es P00C6. Presión del riel baja durante el arranque del motor. Por aquí nos dice en el riel, pero al estar prendido no sube y no siempre hace la falla. En algunos momentos marca potencia del motor reducida. Entonces fíjense, aquí luego está el valor. Nos dice, esta bomba de combustible de alta presión, tiene bomba de combustible de alta presión. Porque fíjense que esto es lo interesante que también tienen que ir viendo en los vehículos. Yo creo que aquí les voy a decir el secreto que al menos a mí me ayudó a volverme relativamente bueno, porque no me considero un experto, ¿no? No me considero un experto porque si me considerara un experto quiere decir que ya no tengo más que aprender y tengo mucho que aprender. Pero digamos que entro en un rango intermedio de conocimiento en diagnóstico. Lo que me ayudó a lograr, lo que me ayudó a llegar ahí fue lo siguiente. Me di cuenta de que en los vehículos, entre las diferentes marcas es lo mismo. Entonces fue cuando dije, oye, sí es cierto, pero pues es que es lo mismo. O sea, el sistema trabaja aquí igual, tiene otro nombre, pero trabaja exactamente igual. Y luego me fui a otra marca y dije, pues también es lo mismo. Y luego no solo queda ahí, en el vehículo también muchos componentes se repiten. Entonces, eso fue lo que me ayudó, fue lo que me despertó mi mente y dije, ay, es lo mismo, esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Entonces, por eso supuse que tenía bomba de alta presión por el simple hecho de que es un motor turbo de baja cilindrada. Dije, si es turbo y de baja cilindrada, casi seguro que va a llevar bomba de alta presión. Luego, lo que les platicaba, la presión va a oscilar entre los 290 a los 2176 P6. Esa es la presión a la que normalmente va a estar trabajando ¿qué? Este componente. Y les dice que en caso de que llegue a fallar, tiene una válvula de sobrepresión para que no vaya a pasar los 3481 PSI. Entonces, ya desde aquí tengo un valor muy importante. Me meto a mi equipo de diagnóstico, empiezo a ver el apartado, porque normalmente incluso en Chevrolet hay un apartado que dice presión deseada del riel y presión real del riel. Independientemente de que no tenga la deseada, con que tenga el valor real, que hay que tener cuidado, porque si agarras el valor deseado sí te va a dar dentro de estos parámetros. Pero el valor deseado es lo que quiere la computadora. Entonces debo de estar bien seguro de que estoy revisando el valor real. Reviso el valor real y sé que por lo menos me tiene que elevar a 290 PSI. Les tengo una pregunta. ¿Cómo me daría cuenta que esta bomba no está funcionando? Si por lo menos sé que me tiene que dar 290 PSI, ¿cómo me puedo dar cuenta que no está funcionando? Leyendo parámetros, estoy leyendo el parámetro de la presión del riel, ¿cómo me puedo dar cuenta de que no está trabajando? ¿Cuánto voy a tener en el riel? ¿Realmente cuánto voy a tener en el riel? Una es comparar la presión deseada con la real, ¿no? Pero realmente, ¿cómo me doy cuenta? Su compañero hace rato nos dijo que la bomba de baja tiene 58 PSI. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la bomba de alta no está trabajando? Sabiendo la presión de la bomba de baja y sabiendo cuánta presión tiene que alcanzar el sistema. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Tiene que ver con la presión de la bomba de baja. Tiene que ver exactamente, Alan, tiene que ver con la presión de la bomba de baja. Les digo, aquí a veces es analizar un poco. Su compañero me dijo, ya checamos la bomba de baja, tiene 58 PSI, ya sé que esa bomba debe de trabajar entre los 290 a los 2176. Estoy midiendo el parámetro de la presión del riel y me puedo dar cuenta muy fácilmente si la bomba de alta no está trabajando. Porque muchos vehículos trabajan a pesar de que la bomba de alta no sirva, solo que el rendimiento del motor va a ser muy pobre. ¿Cómo me puedo dar cuenta?
¿Qué es lo que voy a ver en el equipo de diagnóstico que me va a decir? Ah, fíjate que la bomba no está trabajando. Tiene que ver por ahí, por aquí lo que dice Philly. Mínimo tiene que superar la presión de baja. Si la bomba no está trabajando, si la bomba no va a estar trabajando, ¿cuánto voy a tener en el riel? Si la bomba de alta no trabaja, ¿cuánto voy a tener en el riel? Voy a tener las 59 PSI. Voy a tener solamente la presión de la bomba de baja. Solamente voy a terminar teniendo la presión de la bomba de baja. Ahí luego me daría cuenta, pues no está trabajando no está trabajando como tal la bomba, ¿no? Ok. Ahora, entonces necesitamos primero revisar ese parámetro. Dato importante, las ligas de los inyectores están botando con frecuencia y me daña el tope inferior de la parte superior del inyector. Eso puede ser por lo mismo de que el inyector no está trabajando de manera correcta. Ahora, fíjate, lo primero que necesitamos es revisar que efectivamente la presión, por lo menos fíjate, verifique el parámetro del sensor de presión. Todo lo que acabamos de decir, antes de hacerlo, aquí me lo va a pedir en la carta de diagnóstico. ¿Por qué? Porque normalmente en todas las cartas de diagnóstico te pide lo mismo. O sea, todavía ni habíamos visto esta parte. Es en serio que yo veo la primera vez una Equinox 1.5 y justamente lo que dijimos de revisarlo con la herramienta de exploración y eso es justamente lo que nos está pidiendo la carta de diagnóstico. ¿Por qué mi mente lo sabía? Porque ya lo había leído antes, ya lo había visto en otro vehículo, entonces se repite. La carta de diagnóstico se repite en muchos vehículos. Entonces nos dice, verifica el parámetro del sensor de presión del riel en la herramienta de escaneo, que es aproximadamente entre 256 a 725 PSI como mínimo. Dice, si está entre 1.9 o 256 a 725, dice, prueba el vehículo en carretera en condiciones seguras, bueno, respecte a las leyes, ¿no? Como tal. Pero, bien, para no hacerle tanto al cuento, aquí te voy a decir probablemente dónde está el problema. Hace rato me comentaste algo muy interesante. Me decías que no siempre falla, ¿cierto? Me dijiste que no siempre falla, o fue lo que yo recuerdo. Como que me diste a entender que en algunos momentos funciona bien y en algunos momentos deja de funcionar. Y realmente por eso me gusta mucho esta plataforma. Te voy a decir por qué. Porque aquí te da las posibles causas. Dado el hecho de que yo así lo entendí que me comentaste, que en algunas ocasiones lo hace y en algunas ocasiones no, la probabilidad de que sea la bomba de alta presión es muy grande. No creo que sea el árbol de levas, te voy a decir por qué no creo que sea el árbol de levas. Porque si la leva estuviera dañada, si la leva se estuviera girando, normalmente lo haría todo el tiempo. ¿Por qué creo más que es la bomba de alta presión? Eso a lo mejor es por un poco de experiencia. Las bombas de alta presión resulta que tienen un vástago. Me imagino que la mayoría a lo mejor en algún momento las ha quitado, las ha llegado a ver, ¿cierto? Tienen un vástago con un resorte. Ese vástago con un resorte es movido normalmente a través de un rodillo y del árbol de levas. Bien, ¿qué es lo que llega a suceder? Por increíble que se parezca, hay ocasiones donde se lavan los inyectores de alta presión con la boya. Y esa limpieza que se le llega a hacer con la boya al sistema de alta presión termina haciendo que la bomba se empiece a atascar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tengo el vástago de la bomba, lo empuja el árbol de levas y pues está haciendo que se genere la presión. Pero hay momentos donde se queda atascado, entonces el árbol de levas sube y baja, pero como está atascada, no se mueve el elemento y por lo tanto no generó alta presión. A lo mejor después por las temperaturas y todo se termina desatascando y ahora sí lo vuelve a mover el árbol como tal. A mí me ha tocado verlos
que se encuentran completamente atascados los vástagos. Entonces el vástago ya está atascado y pues por más de que esté girando el árbol, pues la bomba nunca va a producir alta presión. Yo todavía recuerdo bien el primer vehículo que me tocó diagnosticar con sistema de alta presión porque fue un Focus como del año 2011 o 2012. Seguí la carta de diagnóstico a detalle, la seguí. Todavía no comprendía bien cómo funcionaban los sistemas de alta presión. Sin embargo, al final seguí la carta de diagnóstico y la carta de diagnóstico me mandó directamente a hacer el reemplazo de la bomba de alta. Pedí la bomba de alta, pero el cliente me trajo una bomba de alta presión usada. Yo todavía no sabía bien cómo funcionaban los sistemas de alta presión. Era mi primer diagnóstico. Pongo la bomba de alta que me trajo el cliente usada y resulta que el vehículo seguía haciendo exactamente lo mismo. El vehículo hacía exactamente lo mismo. Entonces la verdad es que pues tuve que volver a repetir todas mis pruebas, hacerlo más a detalle. Ahí fue cuando me di cuenta de lo importante que no solamente era seguir las cartas de diagnóstico, sino saber cómo funcionaban los sistemas, leer los documentos de funcionamiento de los sistemas. Entonces, en algún apartado me decía que había que medir el vástago de la bomba. Y les digo, en aquel momento fue muy complejo para mí, o sea, les estoy hablando del año 2017, 2016 más o menos, que era cuando empezaba más a meterme en la parte de diagnóstico. No lo comprendí muy bien, pero ya cuando busqué información más a detalle, pues efectivamente me decía que la bomba, el vástago tenía que tener cierta distancia. Volví a sacar, medí la bomba que habíamos cambiado, la bomba que se dañó originalmente y efectivamente la distancia del vástago era más pequeñita porque el pistón se había quedado pegado. Retiré la bomba que me trajo el cliente y resulta que esa bomba estaba exactamente igual. O sea, la bomba que me trajo el cliente utilizada también era una bomba que estaba dañada. El vástago estaba pegado. Hoy en día me pongo a analizar mucho más a detalle y realmente era fácil darse cuenta de cuando una bomba tiene el vástago pegado. Simplemente la pones sobre el árbol y empiezas a girar el motor. Si el pistón está bien y el vástago está bien, cuando estés girando el motor sin ponerle los tornillos a la bomba se tiene que levantar porque el vástago tiene su altura correcta. Sigues girando el motor, la leva baja y la bomba vuelve a caer. Cuando las bombas se quedan pegadas, tú haces esa prueba y la bomba no se despega de su base. ¿Por qué? Porque el vástago está pegado. Entonces, en aquel momento, pues me costó mucho trabajo, pero hoy en día, digamos que un sistema de alta presión se me hace relativamente fácil diagnosticarlo, pero tuve que leer, tuve que investigar, tuve que equivocarme. Entonces, por el síntoma, yo me iría más a que es la bomba. Saca la bomba, verifica si el vástago no se ve que esté muy metido. Verifica si que cuando le quitas los tornillos a la bomba y mueves el motor, verifica si la bomba sale y entra sin ningún inconveniente. Si la bomba casi no se mueve una vez que le quitaste los tornillos, porque al final de cuentas los tornillos la soportan, pero cuando se los quitas, el árbol de levas la va a mover. Si casi no se mueve es porque la bomba de alta presión se quedó pegada, entonces hay que reemplazarla. Pero bueno, espero que esta información les sirva cuando estén haciendo diagnósticos de bombas de alta presión, ¿no? Una es revisar el parámetro, siempre me tiene que dar más que la presión del riel. Y la otra, pues siempre es verificar que los vástagos no se lleguen a quedar pegados, se llegan a quedar pegados en las bombas de alta. Muy bien, déjenme ver por acá con qué continuamos. Espero te haya servido esa información, Oscar. Vamos por acá. Dice por aquí Rogelio, mi pregunta es, ¿aumenta la velocidad para aumentar la presión? Lo que pasa es que en las bombas trifásicas, me pregunta por aquí su compañero que si aumenta la velocidad para incrementar la presión. En las bombas trifásicas, normalmente ya no varían tanto su presión, porque la que se encarga realmente de variar la presión final es la bomba de alta. La bomba de alta tiene una válvula de regulación, entonces la bomba de baja le puede dar lo mismo y la bomba de alta, dependiendo de la regulación de su válvula, es la que termina variando la presión final.
Inge, Ford Windstar 99. En el DEF me daba el código 16 checando alimentación en el pin 71 de la PCM, que es corriente de ignición, solo me llegaban 7 voltios. Alimenté con 12 voltios y se apagó el DEF y me permitió encender el auto las veces que quise, pero al otro día ya no prendió, aunque sí me apaga el DEF y sí le llegan 12 voltios. En el diagrama veo que es la misma corriente que viene compartida con los inyectores. No sé si me, no sé si pudiera estar, no sé qué pudiera estar pasando. Bien, esa es muy facilita. Tú tienes una alimentación de 12 voltios que va para la computadora, ¿cierto? Es el SM. Bueno, es la computadora como tal. SM, la computadora de motor. Mediste acá, justamente mediste la entrada y solamente te estaban llegando 7 voltios. Listo. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón por la que pasa eso? ¿Cuál es la razón por la que terminan llegando solamente 7 voltios a la computadora? Si salen 12 de acá y llegan 7 voltios acá, solamente hay una razón. Solamente hay una razón y es la falla más repetida en un vehículo. Perfecto, Alan. Hay alta resistencia, hay caídas de voltaje. Alguna parte del cable está generando alta resistencia. Tienes un empalme que está corroído, tienes un cable que está aplastado, pero al final de cuentas lo que tienes es un cable en mal estado. Sale con 12 voltios, tienes alta resistencia, hay una caída de voltaje, porque esto se termina consumiendo los otros 5 voltios. Entonces tienes alta resistencia. Básicamente es un problema del cableado. Lo más seguro es que es es un problema del cableado o es un problema del empalme. Algún empalme es el que tiene por ahí algún inconveniente. Pero excelente, qué bueno que empiezan a manejar el concepto de caídas de voltaje y qué bueno que empiezan a manejar los problemas de resistencia. Entonces, es lo más seguro, hay un problema de resistencia. Por eso le metes 12 voltios. Cuando le metes 12 voltios, pues básicamente se los metes directo. Entonces, pues la corriente dice, por el camino más fácil le terminan llegando los 12 y el vehículo termina arrancando. Ahora, nada más déjame ver rápidamente el esquema eléctrico para decirte qué más alimenta. Vamos a verlo rápidamente. Excelente, la verdad es que muy bien que conozcan eso de que es una caída de voltaje. Ese es el pan de cada día, es lo que más deja dinero. Eso es lo que más termina dejando dinero durante los diagnósticos. Que yo les platico que honestamente, igual cuando yo no comprendía que era una caída de voltaje, yo igual me quedaba así de, oye, pero es que le reviso con el multímetro y tengo 12 voltios, pero cuando le conecto ya tengo cero, o cuando conecto el componente tengo 0 voltios. Y también esa pregunta, ¿yo qué pasa? O sea, si el multímetro me está diciendo que tengo 12, pero cuando conecto el foco o cuando conecto el componente se cae a 0 voltios, yo me quedaba así de que, ¿qué es lo que pasa? Porque acuérdense que las caídas de voltaje solamente se dan cuando tenemos un elemento que tiene un consumo. Porque la resistencia lo que limitan es el voltaje. Mientras no haya otro elemento o no haya por lo menos dos elementos, no hay caídas de voltaje. Entonces yo ponía el multímetro y yo decía, pero ¿por qué tengo 12 y cuando conecto ya no tengo nada? El problema en aquel momento lo desconocía, pero pues era un problema de alta resistencia. Alguna parte tenía tanta resistencia que ya cuando conectaba, pues esa resistencia se quedaba con todo el voltaje y ya no me dejaba que me llegara nada, ¿no? Como tal. Entonces vamos a ver aquí el esquema eléctrico Windstar. Y la camioneta tiene que ser... A ver, Gerardo, por ahí si nos pudiera decir qué motor tiene la camioneta. Yo digo que son... Yo digo que son 3.8. Bueno, vamos con otra. A ver si ahorita nos puedes decir por ahí. Nos puedes decir qué motor tiene. Pudiera cambiar el esquema eléctrico dependiendo del motor.
El nombre del controlador es así, controlador para motor brushless. Saludos hasta Colombia. ¿Puede explicar la prueba de cambio de estado de los sensores con el multímetro? Ah, esa prueba está muy interesante, no la he hecho, ¿verdad? No, les dije que les iba a hacer un video explicándoles el cambio de estado de los sensores y no se los he hecho. Lo voy a hacer, se los prometo. Tengo un problema con un motor Matrix 2004, motor 2ZZ. Cuando el motor está frío, por primera vez en las mañanas suenan las cadenas. Cuando está caliente el motor ya no suena la cadena. Solamente suena cuando está frío. Pues puede ser incluso el tipo de aceite, ¿no? A lo mejor el tipo de aceite, el tipo de filtro de aceite. Habría que ver si lleva si lleva un filtro de aceite de buena calidad, si lleva un aceite de buena calidad. Porque si hace ruido quiere decir que el sistema de lubricación se está descargando, básicamente. Ahora, habría que ver el motor. Es un motor Matrix. Habría que ver si no lleva BBT. A lo mejor no está haciendo ruido la cadena. A lo mejor una de las BBT es la que está generando ruido. Normalmente, dentro del sistema de lubricación de un vehículo, tenemos varias válvulas check, varias válvulas antirretorno. Estas válvulas check o estas válvulas antirretorno lo que hacen, perdón por ahí, lo que hacen estas válvulas check es evitar que se descargue todo el aceite porque hay elementos como los tensores de las cadenas, hay elementos como los sistemas BBT que si se llegan a quedar sin aceite, mientras el aceite sube, mientras el aire se purga, pues digamos que llegan a hacer bastante ruido. Hay que verificar si no le quitaron algo del motor durante una reparación, alguna válvula check, y realmente hay que confirmar que sea problema de la cadena. Pudiera ser de un BBT, sin embargo, déjame ver rápidamente cómo viene este motor para no solamente estar suponiendo. Es del año 2004 y es un Toyota Matrix. Y creo que es una camioneta, ¿no? Bueno, es que no sé si son camionetas o son carros con eso de que todos se parecen. De hecho es 1.8 litros. A ver, vamos a ver cómo viene la cadena de distribución. Vamos a ver por acá. Yo digo que sí, yo digo que por lo menos lleva un BBT. Yo digo que el del lado derecho es un BBT. Pero a ver, vamos a ver por acá más adelante si se muestra. ¿Qué pasó? Sino en el esquema eléctrico. En el esquema eléctrico nos va a decir si trae una electroválvula para la activación del sistema. No hay esquemas eléctricos. Ah, no, sí, aquí están. No lo cargo bien.
A ver, vamos a ver. Cambio entre uno y otro. Es un relevador, presión switch, es un interruptor. Sí, sí lleva un BBT. A lo mejor puede ser el BBT, deberían de revisar el BBT. Si están seguros de que la cadena esté bien y de que el tensor está bien, puede ser el BBT el que esté generando ruido. Es que les digo, cuando se dañan o se descargan, empiezan a producir un golpeteo que puede confundirse con cadena, entonces habría que revisar. Pues realmente creo que es un problema más mecánico, ¿no? Es cuestión de que lo llevaras con, que lo checaran bien a detalle de la parte mecánica, que revisaran realmente que la cadena esté bien, que el tensor esté bien. A lo mejor sería bueno cambiar el tensor, el BBT y la cadena, ¿no? En caso de que no se haya hecho. También verificar que efectivamente el aceite esté subiendo bien hasta la culata, hasta la cabeza, porque normalmente la presión de aceite, y esto como siempre les digo, tomando en consideración que no he visto dónde se le revisa la presión de aceite, normalmente la presión de aceite se revisa a la altura del bloque. Entonces en el bloque yo puedo tener buena presión de aceite, pero a lo mejor en la cabeza la presión de aceite ya no es tan buena. Entonces, habría que revisar que se esté lubricando bien. Vamos a ver si por aquí nos dice cómo revisar la presión de aceite. Es que exactamente nos va a pedir quitar el interruptor de en la parte de abajo. Nos va a pedir quitar el interruptor y hacer la medición en el filtro. En el filtro puede que esté bien. Me dice que por aquí debo de tener en ralenti de 5.7 psi o más y debo de tener en entre más o menos a 3000 revoluciones debo de tener entre 43 y 78 psi o más. Entonces, bueno, aquí están los valores que deberían de tener. No estaría por demás volver a revisar la presión ahora teniendo los valores, ¿no? Porque a lo mejor pueden decir, no, pues sí me dio cierta cantidad y a lo mejor ya viendo los valores resulta que la cantidad realmente está un poco por debajo, ¿no? ¿Puedes explicar lo de las pull-up y pull-down? Sí, los explicamos. Las explicamos el martes. Me recuerdas luego llegando el martes y las explicamos. Lo que pasa es que es un tema que explicar la parte de resistores pull-up y pull-down, que yo creo que sí nos va a llevar más de 30 minutos o probablemente la hora la explicación, ¿no? Para que realmente se pueda entender a detalle. Y pues normalmente acuérdense que yo termino como 10:30. Entonces, por tiempos y para que quede mucho mejor explicado, entonces yo creo que mejor el día martes y me recuerdas. Normalmente he visto, Ricardo, que tú eres de las primeras personas que llegan. Muchas gracias por eso. Entonces, llegando, oye, me dijiste que ibas a explicar las pull-up y las pull-down. Y es el primer tema que vemos el día martes. Para poderlo explicar a detalle, realmente, pues para que también sea bien explicado y se puedan aclarar todas las dudas, porque a veces incluso puede llegar a ser un tema que sí lleva bastante tiempo. Entonces, por ahí, Ricardo, te lo encargo. Normalmente siempre llegas muy temprano, entonces luego. Llegando, me comentas, a ver, déjenme ver lo de la Sport Track. Sí le llega alimentación a todos. En el caso de la Sport Track le llegan alimentaciones, pero habría que ver si también les llega la señal de activación. Acuérdate que a esas ondas lambda, en el caso del calefactor, no le llega un positivo y un negativo. Normalmente le llega el positivo y el negativo es una señal modulada que la computadora va activando por medio de pulsaciones. Entonces también habría que revisar porque si le llega una señal negativo completa todo el tiempo, a lo mejor lo conectaron a otro lado, lo conectaron directamente a una tierra y es por eso que pues el vehículo también se puede comportar mal. De hecho vamos a ver rápidamente de la parte del Sport Track. Vamos a ver cómo viene la configuración. La Sport Track es Ford, yo ni me acuerdo. Sí, es Ford. Es del año 2007. Es una Ford Truck. ¿O es carro?
No me gusta. Ah, caray. Explorer Sport Track. Aquí está. ¿Y ahora qué motor trae? Habría que ver si son 4 litros. Es que aquí también es interesante porque luego, aunque no lo crean entre los... Lo que pasa es que aquí me dice BIN E o BIN K. Para serles honestos, a veces no sé ni cuál es la posición. Según yo, en la mayoría de marcas, el BIN que te pide aquí es el cuarto BIN. Pero yo lo que normalmente busco en el número de serie es que traiga la letra E o que traiga la letra K, en caso de que fueran 4 litros. Y en caso de que fuera 4.6, tendría que ser el BIN 8. Déjenme ver por acá si me lo comentó. Ay, es que ya se perdió el mensaje. Habría que verlo, habría que ver. Habría que ver qué motor era el que tenía. Les digo, casi siempre trátenme, ahora sí que no vayan a pensar que es payasada, pero sí trátenme de dar así como que, es vehículo, tal año, tal motor, porque pues luego llega a pasar esto, ¿no? De que uno se queda con la duda, era de 6 era de 8 el tipo de motor. Saludos hasta Bolivia. En Peugeot tengo un DTC P04 9362. Luego de prender el electro en baja velocidad y se detiene, se prende el check y bota el DTC. Igual aquí habría que ver qué Peugeot es y el año. Habría que ver qué Peugeot es, el año y el motor que llega a tener, porque pues igual Peugeots hay muchos y motores también hay demasiado. Se puede programar el módulo de ABS de Ford Fiesta 2013 con el Launch X431 Pro. Normalmente para hacer programaciones, el 431 Pro creo que no te lo permite. No te lo permite porque necesitas un equipo que es más como para programar. Habría que ver si te permite. Cuando te lo permite, te da como las opciones de cambio de módulo de control, pero creo que no te hace la programación. Aquí en esta parte a veces sí les quedo mal porque, como les platicaba, fíjense que a lo largo del año casi nunca cambio módulos como tal. Y entonces, por ejemplo, honestamente nunca he cambiado un módulo de Ford Fiesta de ABS. No sé si realmente tenga que ir programado, habría que revisarlo directamente en los manuales. Yo quiero suponer que por el año probablemente vaya programado, pero con el 431 Pro, incluso yo creo muy difícil que se pueda hacer. ¿Cómo puedo revisar una Chevrolet Equinox? Como que deja de acelerar y después se apaga. Igual habría que ver que la han revisado. Si tienes códigos de avería, si necesitamos por lo menos alguna referencia que se ha revisado, a lo mejor cómo anda de presión de combustible, si tienes algún código de avería relacionado con el pedal o algo por el estilo, porque pues realmente en el vehículo son muchos componentes, así como nada más decir que se puede revisar. Mientras más nos dedicamos al diagnóstico, mientras más fallas vemos, te voy a dar como 30 consejos, ¿no? ¿Qué puedo revisar? Pues presión de combustible, voltajes de las unidades de mando. No lo sé, es que pueden ser una gran cantidad de cosas las que se tendrían que revisar. Deja de acelerar y después apaga. A lo mejor tienes baja presión de combustible, se queda sin combustible, se está cortando alguna alimentación. En algunas Equinox la computadora del motor fallaba. Esas computadoras del motor se calientan y el vehículo pues lo apagas y luego ya no arranca o luego se apagan. Profe, ¿por qué siempre tengo falla de mezcla pobre y rico? Igual habría que ver en qué vehículo, ¿no? Habría que ver en qué vehículo estás teniendo esas fallas como tal. Sí, siempre se les puede ayudar con algún vehículo, nada más habría que poner los detalles del vehículo. Master, ¿por qué los motores turbo tienen menos compresión de motor? Pues va a depender del motor, ¿eh? Porque fíjense que algunos motores de hecho tienen mucho mayor compresión. De hecho, casi todos los motores que tienen inyección directa, la relación de compresión es mucho más elevada. Entonces va a depender del motor, pero hay muchos motores que de hecho la relación de compresión es muy alta.
Si fuera la válvula reguladora de presión que va pegada a la bomba, ¿cómo sabemos si es la válvula o la bomba? Pues como es una válvula reguladora, de hecho es válvula reguladora de caudal. No regula la presión como tal, regula el caudal, básicamente regula la cantidad de combustible que pasa al pistón. Se le puede hacer una prueba de resistencia eléctrica o se puede alimentar, simplemente le metes alimentación y hace ruido si se está moviendo. Hasta esto es relativamente muy fácil revisarla como tal. Eh, Profe, solo como aporte, esta semana estuve checando una Ford 350 6.4 Power Stroke 2009. La camioneta tarda demasiado en encender y cuando arranca, la camioneta tarda demasiado en encender y cuando arranca fallaba. Daba código de baja presión del riel. El flujo de datos de la computadora pedía 4000 libras y no había más de 1000. Y como el nivel de aceite del motor estaba más arriba de lo normal. El detalle es que esa bomba se mueve con la distribución y se lubrica de aceite. De hecho, investigando encontré que Ford tiene demandas a Power Stroke por el material de fabricación. Sí, también a veces se puede dar que los motores simplemente salen demasiado malos, ¿no? Hay generaciones de motores que fueron pésimas o generaciones de cajas de cambios como la Power Shift que llegan a ser pésimas, entonces pues pueden pasar miles de cosas, ¿no? También el fabricante por algo nos da garantía. Siempre que se fabrica un vehículo, pues te dice, ahí está la garantía porque el riesgo de que algo llegue a fallar siempre es muy grande. Bendiciones también por ahí, José. Bien por acá. Perfecto, por ahí. Era 3.8 la Winstar. Bueno, revisamos lo de la Winstar. Vamos a revisar nada más lo de la Winstar. Y ya nos pasamos a retirar. Era modelo 99. Era Ford Winstar y el motor es 3.8 litros. Y ahora sí, vamos a ver la alimentación de la computadora del motor en la terminal número 71. Y vemos qué tanto alimenta, vamos a ver qué tanto alimenta. Entonces, terminal 71, vamos a revisarla rápidamente. Terminal 71 de la computadora del motor. Terminal 71. Aquí está. Vamos a seguirla, vamos a seguirla. Viene de acá. De hecho, alimenta los inyectores. Exactamente es la misma que alimenta los inyectores. Alimenta los inyectores. Vamos para acá, vamos para acá. Ah, caray. Espérenme por acá porque ya sé. Ya se me manchó de más. Terminal 71. Es justamente estas que vienen acá. Y esta que viene por acá. Es que esta me marca. Bueno, es que casi todo se alimenta. Pero ok, vamos a seguir esta hasta acá. Alimenta la bobina. Pero todo viene. Todo viene de unos fusibles. Fusibles de 20 amperes. Y básicamente esto alimenta bobina, alimenta inyectores y alimenta la computadora. Esa terminal de hecho también activa la caja, alimenta la caja. Es que esa alimentación alimenta muchas cosas. Bueno, creo que la caja no. A ver, déjenme ver. Es que luego se revuelve todo el esquema eléctrico. Esto es lo que no me gusta.
pero técnicamente es esta de acá. Entonces alimenta, pues de que alimenta principalmente, porque también aquí se regresa, de que alimenta la bobina, de que alimenta los inyectores y básicamente alimenta la computadora principalmente. Entonces, efectivamente, lo que decías, sí es muy importante esa alimentación. Ahora, fíjate, habría que ver si el problema no está en el fusible o en el relevador. El relevador puede ser el que está generando alta resistencia o puede ser el fusible. Incluso a veces hay que cambiar los fusibles porque en alguna ocasión les había platicado, ya casi para irme, que los fusibles también generan alta resistencia. De hecho, por ahí en alguna ocasión hice un video sobre un Spark y mucha gente me decía, no, pero es que no debiste de haber cambiado el fusible porque tienes que ver por qué se está quemando el fusible. Y les dije, es que el fusible no estaba quemado, el fusible tenía alta resistencia. Es una cosa muy diferente. Si estuviera quemado, ya sé que algo a lo mejor está consumiendo mucha corriente o algún cable está pegando y lo quema. Pero cuando es alta resistencia, el fusible físicamente se ve bien, pero internamente, eléctricamente, ha generado resistencia. Entonces, habría que revisar si el fusible no tiene alta resistencia. Cámbialo. Mueve el relevador del PCM Power Train Relay. Muévelo del lugar. Hay que verificar, hay que verificar. A lo mejor el problema se encuentra por ahí, ¿no? No hay mucho que buscarle como tal. Pues bien, caballeros, de mi parte no me queda más que agradecerles el día de hoy. Faltan, como siempre, muchas preguntas que responder. Como siempre, les pido una disculpa. Se trata de responder las más que se puedan. A veces no es posible. De hecho, anteriormente solo teníamos los en vivos los días jueves. Por la misma razón de que a veces son muchas preguntas, ahora son martes y jueves. Entonces, pues nos vemos el día martes. Como siempre, para mí ha sido un enorme placer haber podido convivir con ustedes esta noche. Como siempre les digo, excelente que les gusta dedicarle tiempo a esto. Van a haber recompensado en algún momento esta parte, ¿no? Entonces, de mi parte, como siempre, nuevamente muchas gracias. Tengan excelente noche. Ayúdenme compartiendo los videos. Ayúdenme, este inscribiéndose en el número, inscribiéndose en el grupo de YouTube o en el canal de YouTube, en Facebook, en TikTok. Todo eso la verdad es que también me ayuda mucho, ¿no? Es parte de la motivación. Les agradezco mucho también a todas las personas que están suscritas. Les tengo una sorpresa próximamente. Eso va a ser uno de los beneficios. Cuídense mucho, tengan excelente noche. Ha sido un enorme placer y nos estamos viendo luego. Chao.